Estaba de pie frente al panteón familiar cuando la escuché. Una risa infantil, clara, luminosa y completamente fuera de lugar en medio del silencio sepulcral del cementerio de la Almudena. Hacía un frío cortante, de esos que te calan los huesos, típico de las mañanas de noviembre en Madrid. Habían pasado exactamente 4 años desde el día en que perdí a mi primogénito, Mateo. Como cada aniversario, a las 10 en punto de la mañana, caminaba por el sendero de grava con un enorme ramo de claveles rojos, sus favoritos, para rendirle homenaje. Mateo no solo era mi hijo, era el heredero perfecto del Grupo Navarro, nuestro imperio de bienes raíces y viñedos. Un hombre cálido, brillante, al que el destino me arrebató demasiado pronto en un trágico accidente de coche. Mi chofer se había quedado atrás, respetando mi soledad. Mis pasos se ralentizaron al acercarme a la imponente estructura de mármol blanco y hierro forjado que guardaba los restos de mis antepasados. Pero antes de poder depositar las flores, me detuve en seco. Alguien se me había adelantado. Detrás de un viejo y solemne ciprés había una mujer joven sentada sobre una manta rústica extendida frente a la placa de Mateo. Llevaba un abrigo de lana modesto, pero todo en ella denotaba una dignidad silenciosa. A su lado, un niño pequeño saltaba sobre sus rodillas, contándole una historia animada a la fría lápida de piedra. Y entonces, Rocco fue muy valiente. No lloró nada cuando el médico le puso la inyección, decía el pequeño con una voz llena de entusiasmo. Mi corazón de madre se detuvo de golpe. El aire pareció abandonar mis pulmones. El niño tenía entre sus manos un viejo oso de peluche azul, con una oreja ligeramente descosida. Yo conocía a ese oso. Era Rocco, el mismo oso que yo le había regalado a Mateo en su 5º cumpleaños, el que conservó en su estantería hasta el día de su muerte. Pero no fue el juguete lo que me hizo agarrarme al tronco del árbol para no caer. Fue el rostro del niño. Cuando se giró ligeramente, vi los inconfundibles ojos color avellana de los Navarro, la misma inclinación en las comisuras, el mismo hoyuelo al sonreír que tenía mi Mateo. Era como ver un fantasma, una copia exacta de mi hijo arrebatada del pasado. «Cuéntale a papá qué más te dijo el doctor», murmuró la joven acariciando el cabello del niño con infinita ternura. «¿Papá?» Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana de bronce. Mi mente, acostumbrada a dirigir salas de juntas y cerrar contratos millonarios, empezó a hacer cálculos a una velocidad vertiginosa. El niño aparentaba unos 4 años. Mateo llevaba muerto exactamente 4. Los tiempos cuadraban a la perfección. Pero ¿por qué Mateo nunca me habló de ella? ¿Acaso murió sabiendo que iba a ser padre o la tragedia se lo llevó antes de enterarse? Di un paso adelante, saliendo de mi escondite. El crujido de mis zapatos sobre la grava cortó el aire. La joven levantó la vista de inmediato, y al verme, su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. No era simple sorpresa, era puro terror. Me reconoció al instante. Sabía perfectamente que yo era Carmen Navarro. «Hola, señora», saludó el niño alegremente, ajeno a la tensión insoportable que nos rodeaba. «Este es mi papá». Palmeó la lápida con su manita regordita. La mujer se paralizó. Instintivamente tiró del niño hacia ella, cubriéndolo con sus brazos como si yo fuera una amenaza letal. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz sonó más firme y autoritaria de lo que me sentía por dentro. Mis ojos no podían apartarse del rostro del pequeño. «Ese niño tiene los ojos de mi hijo, y ese es el oso de mi hijo». «Lo siento», susurró ella, con la voz quebrada, sus manos temblando mientras apresuradamente recogía sus cosas. «No debimos venir. Tenemos que irnos», jugó. «Espera, por favor, no te vayas». Di un paso más, sacando una tarjeta de presentación de mi abrigo de diseño. «¿Eres su madre? ¿Cómo te llamas?» «Lucía», dijo ella, casi sin hálito, retrocediendo hacia el sendero. «Lucía Morales, y no necesitamos nada de usted, señora Navarro. Déjenos en paz». «Pero mami, no terminé de contarle a papá».
se quejó el pequeño, confundido, mientras era arrastrado lejos de allí. «Adiós, señora», me gritó, agitando la patita de Rocco en el aire. Me quedé allí, petrificada, viendo cómo desaparecían entre la niebla del cementerio. En lugar de encontrar consuelo para mi luto, acababa de tropezar de bruces con el secreto mejor guardado de mi familia. Tenía un nieto, el heredero legítimo de Mateo. Pero la pregunta que me helaba la sangre no era por qué habían estado ocultos durante 4 años. La verdadera pregunta, al ver el pánico absoluto en los ojos de aquella madre, era ¿de quién estaban huyendo? Mi chofer apareció a mi lado con un paraguas, pues empezaba a lloviznar. «¿Todo bien, señora Navarro?», preguntó. Dejé los claveles rojos sobre la tumba, justo al lado de las pequeñas margaritas silvestres que ellos habían dejado. La tristeza paralizante de los últimos 4 años había desaparecido, reemplazada por una fuerza antigua y feroz, la fuerza de una matriarca a la que le han ocultado su propia sangre. «Sí, Tomás», respondí, secándome una única lágrima con frialdad. «Llévame de vuelta a la finca. Tengo varias llamadas importantes que hacer. El verdadero juego acaba de comenzar». Antes de continuar desentrañando este oscuro secreto de mi familia y contarles lo que descubrí al volver a casa, me gustaría pedirles un pequeño favor. Déjenme un comentario y díganme desde qué ciudad del mundo están escuchando mi historia hoy. Me reconforta saber que no estoy sola en esto. Ahora, sigamos con la verdad. El trayecto de vuelta a la finca en las afueras de Madrid transcurrió en un silencio denso. Mi mente proyectaba una y otra vez la imagen de aquel niño con los ojos de Mateo, aferrado al viejo oso Rocco. ¿Mi nieto? La palabra sonaba extraña, casi imposible en mis labios, pero mi instinto me gritaba que era real. Al llegar, crucé el inmenso vestíbulo de nuestra casa solariega. Hacía 4 años que este lugar me parecía demasiado grande, demasiado vacío. Fui directamente a mi despacho, el único refugio que sentía verdaderamente mío. Me serví 2 dedos de un jerez muy viejo, me senté en mi sillón de cuero y descolgué el teléfono. Marqué un número que conocía de memoria. «Diga, señora Navarro», respondió al segundo tono Javier, un exinspector de policía que ahora dirigía la mejor agencia de detectives privados de la capital. «Javier, necesito tu ayuda para un asunto estrictamente confidencial». Fui directa al grano. «Busca a una mujer llamada Lucía Morales. Tiene un hijo de 4 años llamado Hugo. Quiero saber dónde vive, de qué trabaja, sus deudas, su pasado, todo. Pero sobre todo necesito saber si están en peligro». Ella parecía aterrorizada al verme. Y actúa con absoluta discreción. Apenas había colgado el teléfono cuando la puerta de mi despacho se abrió. Era Diego, mi hijo menor. Llevaba un traje a medida impecable, el cabello perfectamente engominado y esa sonrisa de suficiencia que había ensayado toda su vida para esconder sus inseguridades. Desde la muerte de Mateo, él había asumido la vicepresidencia del Grupo Navarro, pero siempre le faltó la luz natural que tenía su hermano. «Madre, pasaba a verte. Supongo que ha sido una mañana difícil», dijo, acercándose para darme un beso frío en la mejilla. Lo observé detenidamente. Durante años, el dolor me había hecho delegar demasiado en él, pero hoy mi mente estaba más lúcida que nunca. Decidí tantear el terreno. «Conocí a alguien en el cementerio, Diego», dije pausadamente. «Una joven y su hijo pequeño visitaban la tumba de Mateo. El niño es la viva imagen de tu hermano». Diego se quedó extrañamente quieto. Su postura se tensó por una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa comprensiva. «Madre, por favor», suspiró, sentándose frente a mí con actitud paternalista. «Sé cuánto extrañas a Mateo. El dolor a veces nos hace ver cosas que deseamos que sean reales. Una mujer aparece de la nada 4 años después, justo el día del aniversario. Es el clásico truco de una cazafortunas. Estudian a sus víctimas, saben cómo manipular tus emociones. Esa mujer no me pidió nada, de hecho, huyó despavorida al reconocerme. Repliqué, clavando mis ojos en sus ojos. «Es parte del teatro, madre, hacerse la víctima para que vayas tras ella», insistió Diego, sacando su teléfono móvil.
De hecho, me tomé la libertad de hacer unas llamadas rápidas a mis contactos cuando me enteré por el personal de que habías vuelto alterada. Esa tal Lucía tiene un historial dudoso. Al parecer, ya ha intentado chantajear a otras familias de dinero. Déjame manejar esto. Le ofreceré un cheque generoso a cambio de un acuerdo de confidencialidad para que desaparezca. Sus palabras eran veneno envuelto en miel. Quería hacerme dudar de mi propia cordura. ¿Acuerdo de confidencialidad para tapar a mi propio nieto? Pensé, pero no se lo dije. En los negocios aprendes a no mostrar tus cartas hasta tener la mano ganadora. Lo pensaré, Diego, le respondí con frialdad. Ahora déjame sola, estoy cansada. 3 días después, mi despacho recibió a un visitante muy distinto. Javier llegó con una gruesa carpeta bajo el brazo. Sus hallazgos destrozaron por completo la narrativa de Diego. Lucía Morales, 28 años, comenzó a leer Javier. Es restauradora de arte, pero tuvo que dejar su máster hace 4 años, justo cuando su hijo nació y Mateo murió. Actualmente trabaja en 2 empleos, camarera de noche en una tasca y asistente en un taller de marcos. Madre soltera, ningún antecedente penal, ningún historial de estafa, señora Navarro. Su hijo, Hugo, está enfermo. Sentí una punzada en el pecho. ¿De qué enfermo?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Asma severo. Los tratamientos son caros y ella está ahogada en deudas. Tiene un aviso de desahucio para fines de este mes en un piso ruinoso en Vallecas. Javier deslizó unas fotografías sobre mi escritorio de caoba. Eran fotografías tomadas a escondidas en un parque destarrampado. En una de ellas, el pequeño Hugo se tiraba por un tobogán, riendo a carcajadas. Era Mateo. No había necesidad de pruebas de ADN. La sangre de los Navarro gritaba desde aquella fotografía. Si Lucía fuera una cazafortunas, como aseguraba Diego, habría exigido dinero hace años, pero en lugar de eso vivía en la miseria, trabajando de sol a sol, aterrorizada. La mentira de Diego había sido demasiado rápida, demasiado calculada. ¿Por qué mi hijo menor quería alejarme tan desesperadamente de mi nieto? Miré la foto de Hugo, acariciando su rostro impreso en el papel. Ya basta de escondites, murmuré para mí misma, guardando la foto en el bolsillo interior de mi chaqueta. Javier, prepara mi coche, vamos a hacerle una visita a Lucía Morales y Diego no debe enterarse de nada. Esa misma tarde ordené a mi chofer que me llevara a Vallecas. El contraste entre mi mundo y el de ellos era un golpe en el estómago. El edificio de ladrillo visto estaba descuidado, con las paredes desconchadas y un ascensor que llevaba meses sin funcionar. Subí los 4 pisos a pie, sintiendo el peso de cada escalón, pero mi determinación era de hierro. Llamé a la puerta del cuarto C. Escuché pasos cautelosos. Tras unos segundos interminables, la puerta se abrió un palmo. Lucía me miró, pálida, con la cadena de seguridad aún puesta. «Señora Navarro, ¿cómo nos ha encontrado?», susurró, mirando hacia el pasillo con terror. «No vengo a hacerles daño, Lucía, vengo a hablar», respondí con la voz más suave que fui capaz de articular. «Por favor, déjame entrar, solo unos minutos». Con reticencia, quitó la cadena. El pequeño apartamento estaba impecablemente limpio, pero la pobreza se respiraba en cada rincón. Sobre la mesa del comedor distinguí facturas atrasadas con el sello rojo de aviso de corte y un inhalador para el asma. En ese momento Hugo salió corriendo de su habitación, abrazando al viejo oso Rocco. «¡Es la señora del cementerio!», gritó el niño con una sonrisa inmensa, pero su alegría fue interrumpida por un ataque de tos seca y sibilante. Lucía corrió hacia él, arrodillándose para administrarle el inhalador con una agilidad que delataba una práctica dolorosa. Miré el aviso de desahucio, miré al niño tosiendo, y tomé la decisión que cambiaría el rumbo de nuestra historia. «Lucía», dije con tono firme, el mismo que usaba para cerrar fusiones de empresas. «Sé que tienes miedo, no sé exactamente de qué o de quién huyes, pero sé que ese niño lleva la sangre de mi hijo Mateo. Tiene sus ojos, su oso, su sonrisa, y no voy a permitir que mi nieto viva entre humedades y amenazas de desahucio.
Ella intentó protestar. No queremos su caridad. No es caridad, es familia, la interrumpí, implacable. En mi finca hay una casa de invitados, la casita. Está vacía, rodeada de aire puro, jardines y seguridad privada las 24 horas. Venid a vivir allí, estaréis a salvo. Yo me encargaré personalmente de que nadie, absolutamente nadie, os haga daño. Hazlo por los pulmones de Hugo. La mención de la salud de su hijo fue la llave que rompió sus defensas. Una lágrima resbaló por su mejilla y finalmente asintió. En menos de 24 horas, Lucía y Hugo estaban instalados en la casita. Ver a mi nieto correr por el césped con su oso de peluche me devolvió una luz que creí haber perdido para siempre. Sin embargo, la reacción de Diego no hizo esperar. Esa misma noche, Diego irrumpió en mi despacho con la corbata deshecha. «¡Madre, te has vuelto loca!», gritó Diego, irrumpiendo en mi despacho con la corbata deshecha. «Has metido a una estafadora y a su bastardo en nuestra propia casa. Es un riesgo para la seguridad, para la reputación de la empresa». Me levanté despacio de mi silla, apoyando las manos sobre el escritorio. «Cuida tu tono en mi casa, Diego. Ese niño es el hijo de tu hermano. Mi decisión es final y te prohíbo terminantemente que los molestes». Diego apretó la mandíbula hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Forzó una sonrisa gélida. «Como desees, madre, solo quiero protegerte». Pocos días después llegó la advertencia de que Diego no pensaba quedarse de brazos cruzados. Era un sábado soleado. Lucía y Hugo estaban en la zona de la piscina. Yo leía en el porche, mientras Diego, que había venido a almorzar con la excusa de conocer a su sobrino, merodeaba cerca del agua. De repente el teléfono de Lucía sonó. Alguien de una supuesta galería de arte le ofrecía un trabajo urgente. «Atiende la llamada, Lucía», ofreció Diego con una sonrisa encantadora. «Yo vigilaré al pequeño campeón, pero recuerda cerrar el pestillo de la verja, ya sabes lo peligroso que es». Lucía asintió, cerró la pesada verja de hierro que rodeaba la piscina, asegurándose de que el seguro hiciera clic y se apartó unos metros para tener cobertura. Yo bajé la vista hacia mi libro un instante y entonces escuché el sonido que hiela la sangre de cualquier madre o abuela. El fuerte chapoteo del agua y un grito ahogado. «¡Hugo!», grité, poniéndome de un salto. El niño había caído en la parte más profunda. Diego se lanzó al agua vestido y lo sacó en cuestión de segundos, interpretando a la perfección el papel del héroe salvador. Lucía corrió hacia él, histérica, envolviendo al niño tosiendo en una toalla. «¡El pestillo!», tartamudeó Lucía, pálida como un fantasma. Yo lo cerré, estoy segura». «Estos cierres viejos a veces fallan, Lucía. Hay que tener más cuidado», dijo Diego, escurriendo el agua de su chaqueta con una expresión de fingida preocupación. Nuestros ojos se cruzaron. Yo conocía esa verja. Jamás fallaba. Alguien la había abierto deliberadamente. Pero el verdadero golpe maestro de Diego llegó apenas 2 horas después. Un coche oficial se detuvo frente a la casa. 2 funcionarias con carpetas en mano se presentaron en mi puerta. Eran de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. «Señora Navarro, hemos recibido una denuncia anónima urgente», dijo la mayor de ellas con tono burocrático. «Alegan negligencia infantil grave, un casi ahogamiento por falta de supervisión materna y condiciones de vida inestables para un menor con enfermedad crónica». El pánico invadió a Lucía, que abrazaba a Hugo en el sofá de la casita, creyendo que se lo iban a quitar. Pero no contaban con algo, no contaban con quién era yo. Me erguí con toda la dignidad y el peso de mis 70 años. «Señoritas», dije con tono firme, el mismo que usaba para cerrar fusiones de empresas. «Yo soy Carmen Navarro. Ustedes están en mi propiedad. El niño sufrió un leve resbalón en una piscina vigilada y ha sido atendido de inmediato.
Su madre es ejemplar, y si revisan las instalaciones, verán que este niño vive mejor que cualquier político de esta ciudad. Les sugiero que anoten en su informe que esta llamada anónima ha sido un acto malicioso y falso, a menos claro que quieran que mi equipo de abogados se ponga en contacto con su ministerio esta misma tarde. Las funcionarias tragaron saliva, revisaron rápidamente la casita, comprobaron que todo era un lujo y se marcharon pidiendo disculpas. Cuando sus luces rojas desaparecieron por el camino de entrada, cerré la puerta y miré a Lucía. Estaba temblando, no de frío, sino de un pánico antiguo y profundo. El cierre de la piscina, la llamada falsa de la galería de arte para distraerte, la denuncia inmediata a los servicios sociales, enumeré, en voz baja, uniendo las piezas del macabro rompecabezas. Alguien quiere separarte de Hugo. Alguien quiere que yo crea que eres una mala madre para echarte de aquí. Dime la verdad, Lucía. ¿De quién huías hace 4 años? ¿A quién le tienes tanto miedo? Lucía miró hacia la habitación donde Hugo dormía abrazado a su oso Rocco. Suspiró, derrotada, sabiendo que ya no podía seguir corriendo. De su hijo, señora Navarro, susurró con la voz rota. Huyo de Diego. Aquella noche, el aire en el porche de la casita era denso. El silencio de la finca solo era interrumpido por el canto rítmico de los grillos y el crujir de las hojas de roble bajo la brisa de otoño. Lucía se abrazó a sí misma, envuelta en un chal de lana, mirando hacia la oscuridad del jardín, iluminado apenas por la luz de la luna. «No le he contado todo sobre Mateo, señora Navarro», comenzó, con la voz temblorosa pero decidida. Nos conocimos en una exposición de arte contemporáneo en el centro de Madrid. Yo trabajaba restaurando un lienzo del siglo XVIII y él se acercó a hacerme preguntas sobre los pigmentos. Era tan distinto a lo que uno esperaría de un heredero millonario, tan humilde, tan cálido. Dejé que mis ojos se cerraran un instante, saboreando el recuerdo de mi hijo. Así era mi Mateo, murmuré. Cuando le dije que estaba embarazada, fue el hombre más feliz del mundo, continuó Lucía, y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Quería presentarnos formalmente a la familia, quería una boda, pero entonces algo cambió en el grupo Navarro. Empezó a llegar muy tarde a mi apartamento. Traía carpetas, documentos contables. Me dijo que había descubierto un agujero negro en las finanzas de la empresa. Empresas fantasmas registradas en las Islas Caimán y en paraísos fiscales. Alguien estaba desangrando el imperio que usted construyó, y ese alguien era Diego. El nombre de mi hijo menor cayó como una losa de mármol entre nosotras. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo en voz alta me revolvió el estómago. La noche antes de morir, la voz de Lucía se quebró. Mateo vino a verme de madrugada. Estaba pálido, aterrorizado. Me dijo que había confrontado a Diego en privado, dándole la oportunidad de confesar y devolver el dinero antes de acudir a usted y al Consejo de Administración. Pero Diego lo amenazó. Mateo me agarró de las manos y me dijo: «Si algo me pasa, Lucía, no ha sido un accidente. Coge a nuestro hijo y huye. No confíes en nadie, y menos en mi hermano». Y el día siguiente su coche se salió de la carretera en la Sierra de Guadarrama. Completé la frase, sintiendo un frío sepulcral recorriéndome la espina dorsal. «Un fallo en los frenos», dijo la policía. «Dios mío, Diego mató a su propia sangre». Lucía rompió a llorar en silencio. «Por eso huí. Cambié de piso 4 veces el primer año. Trabajé en negro, sin dejar rastro en la seguridad social. Solo me sentía a salvo en el cementerio porque sabía que Diego jamás pisaría la tumba de la persona a la que asesinó. Me levanté de la silla de mimbre y caminé hasta la barandilla del porche. El dolor se estaba transformando rápidamente en una furia fría y calculadora. Hace unos días,
Después de que el investigador me trajera el informe sobre ti, registré el antiguo despacho de Mateo en la casa principal. Le revelé. Conozco a mi hijo. Sabía que no se iría sin dejar pruebas. Encontré un cajón con un doble fondo y dentro un disco duro encriptado, pero no he podido abrirlo. He probado fechas de nacimiento, nombres, pero nada funciona. Lucía, piensa con cuidado. ¿Mateo te dio algo más esa última noche? ¿Dijo alguna otra frase extraña? Lucía frunció el ceño limpiándose las lágrimas. Antes de irse me entregó a Rocco, el viejo oso azul. Llevaba semanas reparándole una de las orejas con hilo y aguja, muy concentrado. Me lo puso en las manos y me dijo, «Nuestra promesa y la verdad siempre estarán a salvo en Rocco». Pensé que hablaba en sentido figurado, de protección emocional para el bebé. Mateo nunca hablaba en metáforas cuando se trataba de negocios, dictaminé, sintiendo un latido de adrenalina pura. Vamos a la habitación del niño. Ahora. Entramos de puntillas. Hugo dormía plácidamente, respirando normalmente, aferrado a su oso azul. Con sumo cuidado, Lucía deslizó el peluche entre los brazos del niño y salimos al salón bajo la luz de una lámpara de pie. Tomé al oso en mis manos. Mis dedos, desgastados por los años, recorrieron la suave tela hasta llegar a la oreja izquierda. Allí estaba. Las puntadas no eran de fábrica. Mateo había cosido un pequeño bolsillo oculto usando un hilo de un tono azul ligeramente más oscuro. «Trae unas tijeras», susurré. Con pulso de cirujano, corté el hilo. Dentro del pequeño compartimento, mis dedos rozaron algo sólido. Era un minúsculo trozo de papel doblado sobre sí mismo varias veces. Lo desdoblé bajo la luz cálida de la lámpara. Era la caligrafía inconfundible de mi Mateo. Pero no era solo una serie de números aleatorios. Mi hijo era demasiado brillante para eso. Escrito en tinta negra, había un verso. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Debajo de la frase, una secuencia alfanumérica compleja. Lucía me miró, confundida. ¿Qué significa eso? Sentí que las lágrimas, esta vez de orgullo, asomaran a mis ojos. Es Federico García Lorca, el romance de la luna, le expliqué con la voz anudada en la garganta. Cuando Mateo era un niño y tenía miedo a las tormentas, yo me sentaba al borde de su cama y le recitaba el romancero gitano hasta que se quedaba dormido. Él sabía que Diego jamás leería poesía. Sabía que solo yo, su madre, reconocería el verdadero significado de este papel. Apreté el trozo de papel contra mi pecho, sintiendo el abrazo invisible de mi hijo a través de la muerte y el tiempo. Mateo me dejó la llave, y con esa llave yo iba a destruir el imperio de mentiras que Diego había levantado sobre la tumba de su propio hermano. Dejé a Lucía y al pequeño Hugo descansando en la casita y caminé de regreso a la mansión principal. La noche era gélida, pero yo no sentía el frío. Un fuego incandescente, alimentado por 4 años de luto y mentiras, ardía en mis venas. Me encerré en mi despacho y encendí el ordenador portátil de Mateo, el mismo que había guardado intacto desde su muerte. Me serví una copa de un Ribera del Duero Gran Reserva. Bajo la tenue luz del flexo de latón, el líquido oscuro parecía sangre. Conecté el disco duro encriptado. La pantalla me exigió la contraseña. Mis dedos, que otrora temblaban al acariciar las pertenencias de mi hijo, teclearán ahora con una precisión letal. Introduje el verso de Lorca seguido de la secuencia alfanumérica que encontramos en Rocco. Hubo un segundo de suspenso, un latido digital, y de pronto la pantalla se iluminó. Acceso concedido. Lo que apareció ante mis ojos era el mapa de una traición monumental. Docenas de carpetas perfectamente organizadas. Mateo siempre fue meticuloso. Había registros de transferencias millonarias desde las cuentas del Grupo Navarro hacia sociedades pantalla en las Islas Caimán y Andorra,
facturas falsas, contratos amañados y correos electrónicos interceptados. Todo apuntaba a un único beneficiario, Diego Navarro. Pero en el centro del escritorio virtual había un archivo de audio que me robó el aliento. Se titulaba simplemente «Para mamá». Hice clic, cerré los ojos y di un sorbo al vino. La voz de mi primogénito inundó el silencioso despacho. «Mamá, si estás escuchando esto, es que algo ha salido terriblemente mal», comenzó Mateo. Su voz sonaba cansada, llena de una tristeza infinita. «Perdóname por el secreto, pero necesitaba tener todas las pruebas antes de destrozarte el corazón. Diego lleva años desangrando la empresa. Anoche lo confronté a solas. Le supliqué que devolviera el dinero, que dimitiera discretamente para proteger nuestro apellido. Pero se rió en mi cara. Me dijo que yo era tu favorito, que siempre lo fui, y que él solo estaba cobrando lo que le correspondía por adelantado». Escuché a mi hijo tomar un respiro inestable en la grabación. Se puso violento, mamá. Me amenazó. Vi algo oscuro en sus ojos, algo que no reconocí en mi propio hermano. Mañana tengo que viajar a la sierra para inspeccionar unos viñedos, pero tengo miedo. Si me pasa algo, por favor busca a Lucía. Está esperando un hijo mío. Protégelos de Diego y haz justicia. Te quiero, mamá. El audio terminó, dejando tras de sí un silencio que zumbaba en mis oídos. Abrí los ojos. Una única lágrima cayó sobre la madera de caoba del escritorio, pero fue la última. En ese instante, la madre compasiva murió para dar paso a la matriarca implacable. Diego no solo robó mi dinero, había asesinado a su propia sangre por pura envidia y avaricia. Y no contento con eso, ahora intentaba arruinar la vida del único pedazo de Mateo que me quedaba en este mundo. Había perdido a mis 2 hijos. A uno se lo llevó la tragedia, al otro lo consumió la oscuridad. Miré el reloj de pared. Eran las 3:30 de la madrugada. Descolgué el teléfono y llamé a Javier, mi detective. Contestó al primer tono, como si me estuviera esperando. «Javier», dije con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «Tengo las pruebas, todas. Necesito que contactes inmediatamente con tu antiguo compañero, el inspector Silva de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y diles que quiero una reunión secreta al amanecer». «Entendido, señora Navarro», respondió Javier, captando la gravedad de la situación. «¿Cuál es el plan?» «El viernes es la gala anual del Grupo Navarro en el Hotel Ritz», le recordé, apurando el resto de mi copa de vino. «Diego está convencido de que, durante el brindis, voy a anunciar su nombramiento oficial como presidente de la compañía. Vamos a dejar que lo crea, que se ponga su mejor smoking, que sonría para las cámaras y para la alta sociedad madrileña». Apreté los puños sobre los documentos impresos. Va a subir a ese escenario creyendo que es el rey del mundo, sentencié en voz baja, mirando la fotografía de Mateo que descansaba en mi mesa. Pero lo que no sabe mi querido hijo menor es que su madre es quien construye las guillotinas. Vamos a preparar una trampa de la que no podrá escapar. Y el viernes, ante toda la élite de España, Diego Navarro caerá. El viernes por la noche, el gran salón del Hotel Ritz de Madrid brillaba con el esplendor de las grandes ocasiones. Candelabros de cristal de Bohemia, trajes de alta costura y copas de champán francés llenaban la estancia. Era la gala anual del Grupo Navarro. Toda la élite financiera y social de España estaba presente. Diego caminaba entre los invitados como un emperador a punto de ser coronado. Llevaba un smoking impecable, repartiendo sonrisas y apretones de manos, saboreando el poder que creía a punto de alcanzar. Estaba convencido de que, al final de la cena, yo subiría al estrado para anunciar mi jubilación y su nombramiento como presidente absoluto.
Cuando llegó el momento del brindis, el tintineo de los cubiertos contra las copas silenció el salón. Subí al escenario con paso lento pero firme. Me situé frente al micrófono, mirando a las cientos de personas que aguardaban mis palabras. Y finalmente bajé la mirada hacia la primera fila, donde Diego me observaba con una sonrisa de suficiencia. Señoras y señores, miembros del Consejo de Administración, comencé, mi voz resonando clara y rotunda en la inmensidad del salón. Esta noche estábamos destinados a hablar del futuro del Grupo Navarro, pero he aprendido, del modo más cruel posible, que no se puede construir un futuro sólido si los cimientos están podridos de mentiras. La sonrisa de Diego vaciló, un murmullo de confusión recorrió las mesas. Hice una señal imperceptible a los técnicos de la sala. A mis espaldas, las gigantescas pantallas que debían mostrar el logo de la empresa se iluminaron con documentos financieros. Eran los registros de transferencias del disco duro de Mateo, sellados con la marca de agua de la UDEF. Durante los últimos 7 años, continué, elevando el tono para aplacar los susurros, nuestra compañía ha sido víctima de un desfalco sistemático. Más de 20 millones de euros han sido desviados a empresas fantasmas en paraísos fiscales. La sala estalló en murmullos. Diego se puso en pie de un salto, pálido como el mármol. «¡Madre, qué locura es esta! Apaguen esas pantallas de inmediato». «Siéntate, Diego», ordené con una voz que heló la sangre de los presentes. Las pantallas muestran a los beneficiarios de esas cuentas. El único titular eres tú. Los accionistas y directivos lo miraron, apartándose instintivamente de él. Diego, acorralado, intentó mantener su fachada. «Esto es una farsa, son documentos falsificados. Mi madre ha perdido la cabeza por el dolor». «¿Qué farsa?», repliqué, gélida. «Escuchemos entonces a la fuente». Pulsé un botón en el atril. El silencio en el Ritz fue absoluto cuando la voz de Mateo, grabada la noche antes de su muerte, llenó el salón. Su testimonio desgarrador, relatando el fraude, las amenazas de su hermano y su temor a ser asesinado, retumbó en las paredes de pan de oro. Al terminar el audio, Diego ya no era el ejecutivo arrogante, era un animal acorralado. Sus ojos inyectados en sangre buscaron una salida, y al no encontrarla, se abalanzó hacia el escenario. «Tú siempre lo preferiste a él, era mío, todo esto debía ser mío». No tuve que retroceder. De entre los camareros y el personal de seguridad emergieron media docena de agentes de policía vestidos de paisano, liderados por el inspector Silva. Lo inmovilizaron contra el suelo alfombrado frente a la mirada atónita de la alta sociedad. «Diego Navarro», declaró el inspector, sacando unas esposas de acero, «queda usted detenido por fraude fiscal, malversación de fondos y por el homicidio premeditado de su hermano». Mientras se lo llevaban a rastras, Diego giró la cabeza para mirarme con un odio visceral. «Lo eliges a él, incluso estando muerto», escupió. Mantuve mi mirada firme, sin derramar una sola lágrima. «No, Diego, yo prefería la decencia, y hoy elijo la justicia». Han pasado 2 años desde aquella noche de invierno. Hoy el sol brilla sobre los prados de mi finca. Estoy de pie, observando cómo se corta la cinta roja de la nueva Fundación Mateo Navarro, un centro especializado en el tratamiento gratuito de enfermedades respiratorias infantiles. Lucía está a mi lado. Ha terminado su máster gracias a mi apoyo y ahora es la flamante directora ejecutiva de la fundación. Irradia una seguridad y una elegancia que habrían enorgullecido a mi hijo. Frente a nosotras, Hugo, que ya ha cumplido 6 años, corre por el césped. Sus pulmones están sanos, su risa es fuerte, y bajo su brazo derecho aún lleva bien sujeto al viejo oso Rocco. Durante la recepción, una joven periodista se me acerca con un micrófono. «Señora Navarro, después de haber sobrevivido a tanta tragedia y traición familiar,
¿qué considera usted que es su verdadero legado? Miro hacia el jardín, donde mi nieto abraza a su madre bajo la luz del sol. Sonrío, sintiendo una paz que creí inalcanzable. El verdadero legado, señorita, no es el imperio de piedra o las cuentas bancarias que dejas atrás. El verdadero legado son las personas que dejas atrás, el amor que sembraste en ellos para que el mundo sea un poco mejor. El apellido Navarro, manchado por la codicia de un hijo, había sido redimido por la valentía de una madre soltera y la inocencia de un niño con un oso de peluche azul. La justicia había tardado, pero finalmente Mateo podía descansar en paz. Y así termina mi historia. Ha sido un viaje oscuro, pero la luz al final del túnel ha valido cada lágrima. Ahora me encantaría saber qué pensáis vosotros. Si hubieseis estado en el lugar de Lucía, asustada y sola, ¿habríais seguido huyendo en silencio o me habríais buscado para contarme la verdad desde el principio? Dejadme vuestra opinión en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia ha tocado vuestro corazón, por favor, suscribíos a nuestro canal. Aquí somos una comunidad que sabe que la verdad y las segundas oportunidades no tienen edad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.